Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada Durazno, presente una vez más para estudiar la Escritura junto con los hermanos y en familia. Es un honor, ¿verdad?, poder estar juntos y en familia en la Escritura con nuestro Padre Celestial. Él nos va a enseñar, nos va a exhortar a través de su Espíritu y su palabra para que nosotros podamos crecer y madurar y podamos ser hijos, aquellos hijos que le traigamos gloria y honra a su nombre, ¿verdad? Porque esa es la idea. Y para eso Dios nos salvó, para que podamos vivir en esta tierra, en este peregrinaje que estamos viviendo para Dios y darle gloria a Él, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Padre, gracias Señor, te adoramos Señor y te bendecimos y te damos gracias por ser tan bueno y por ayudarnos siempre, Dios, por tu fidelidad. Señor, si estamos aquí es porque tú estás con nosotros. Padre amado, si hemos permanecido es porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por, oh Dios, tu paciencia, por soportarnos, por cuidarnos. Señor, por proveer. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti. Y en esta tarde, Dios, queremos, Señor amado, abrir tu palabra y que tú nos hablaras. Tú nos trataras como iglesia, como familia. Ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar en el conocimiento tuyo, Señor amado. Porque esta es la vida eterna, dijo tu Hijo, que te conozcan a ti, Padre, y a su Hijo. Ayúdanos a conocerte más íntimamente y para poder hacer lo que a ti te agrada, Señor, y tú, oh Dios, vea nuestro diario vivir, nuestra conducta, nuestro testimonio, y quedes contento, Padre amado, que estamos viviendo para tu gloria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando Proverbios, ¿verdad? El título es Proverbio de Salomón para todos, es lo que estamos viendo hace ya unas cuantas lecciones. Y la lectura que vamos a tener hoy es Proverbio, capítulo 16, versículo 10 al 21. Proverbio 16, versículo 10 al 21. Dice así: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y esto aman el que habla a lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, porque vamos a ver si podemos llegar, ¿verdad?, hasta ahí, si Dios nos permite, poder llegar hasta el versículo 21. Bueno, estamos mirando, ¿verdad? El tema que estamos mirando es nuestra conducta en nuestro diario vivir, nuestra conducta en nuestro diario vivir. Otro le diría, bueno, tu testimonio y mi testimonio como cristiano. Pero nuestra conducta, cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Nos dan las notas, bueno, la maestra nos dice, bueno, tiene tanto de promedio y tanto de conducta, ¿verdad? Bueno, cada vez que abrimos la Biblia, nosotros venimos a Dios para que nos evalúe nuestra conducta de nuestro comportamiento, ¿verdad? Como cristianos aquí en la tierra. Entonces tenemos que, bueno, venir con un corazón dispuesto a que Dios nos hable y nos trate y nos examine, ¿verdad? Y cuando venimos con un corazón que sabemos que somos pecadores y que no somos perfectos, bueno, cuando venimos así con esa mente que no somos soberbios, ahí es donde Dios nos trata y nos examina y abrimos nuestro entendimiento y podemos ver cómo nos ve Dios, no como veo yo. Porque si yo me miro cómo ando yo, pues mire, yo ando perfecto. Yo, mire, ando bien de bien. Pero cuando venimos a la Biblia, ahí Dios nos dice cómo andamos, ¿verdad? Y es por eso el cristiano viene a ser examinado por el doctor espiritual, que es Dios, cuando abrimos la Biblia. Entonces vimos que Dios, en la semana pasada, vimos que Dios es el que dirige nuestras vidas, ¿verdad?
Claro, somos responsables en tomar las decisiones que tomamos, bueno, y nuestras obras. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando, verdad? Si vamos a ser recompensados por nuestras obras. Si hacemos cosas bien, si hacemos las obras que Dios ha permitido, o sea que nos dice que tengamos que hacer, bueno, vamos a ser recompensados. Pero si no hacemos lo que Dios no ha mandado como creyente, también Dios nos va a disciplinar. O sea, somos responsables, ¿verdad? También. No es que, bueno, Dios el que dirige mi vida, mirá, yo hice este pecado es porque Dios lo quiso. No, eso no es bíblico, ¿verdad? Somos nosotros los responsables de tomar las decisiones. Ahora somos libres para tomar las decisiones. Antes no podíamos tomar decisiones porque estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y presos a Satanás. Pero ahora Dios nos libertó y tenemos libertad. Bueno, libertad para vivir la palabra de Dios y tomar decisiones de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos malas decisiones de acuerdo a nuestra carne y es ahí cuando fallamos y no somos agradables a Dios. Vimos también que el impío Dios lo hizo para el día malo. ¿Se acuerdan que lo estuvimos mirando? Para demostrarnos en aquel día cuando Cristo esté juzgando al mundo, ¿verdad? Y vuelque su ira sobre aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Bueno, lo vamos a ver. Pero también Dios tiene otros atributos, que es la misericordia, ¿verdad? Que tiene hacia nosotros, bueno, y también hacia el mundo. Hacia el mundo, la misericordia que Dios tiene es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad, y por eso mandó a Cristo, ¿verdad?, al mundo para que creyendo en Él se salven. Hay una cláusula, ¿verdad?, para poder entrar al cielo. ¿Cuál es? Creer en Cristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces hay una parte, ¿verdad?, que el ser humano tiene que hacer. ¿Y cuál es? Creer en Jesucristo. Bien, y ahí es donde se ve la misericordia de Dios, donde nos salva. También la misericordia de Dios se ve cuando nos trata a sus hijos y nos habla, su paciencia. Entonces estamos continuamente mirando los atributos de Dios y conociendo los atributos de Dios. Y eso es conocer a Dios, conocer sus atributos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Cuando andamos en este mundo con un buen testimonio, Dios, por lo general, dice la Biblia, que nos hace estar en paz hasta con nuestros enemigos, ¿verdad? El creyente que está bien con Dios, está contento con lo que tiene, no está desconforme, no está como el pueblo de Israel que estaba descontento con todo lo que Dios le daba allí en el desierto, ¿se acuerdan? Dios daba y el pueblo de Israel protestaba. Bueno, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, Dios se enojó, ¿verdad?, y volcó su ira sobre el pueblo de Israel por quejarse. ¿Por qué? Porque no estaban bien con Dios. Pero la persona que está bien con Dios, si tiene poco, da gloria a Dios. Si tiene lo suficiente, da gloria a Dios. Y si tiene mucho, da gloria a Dios y comparte con los que no tienen. Eso es lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Y eso es lo que cada creyente debe buscar. Bien, vamos a comenzar. Versículo 10. Capítulo 16, versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Bueno, generalmente en el tiempo de Salomón estaban los reyes. Salomón era un rey, ¿se acuerdan? Bien, y el rey tenía que gobernar bajo la ley de Dios. Entonces tenía que estudiarla, memorizarla, este rey, ¿verdad?, para cuando tenía que tomar las decisiones fuera respaldada por la ley de Dios, no la ley de él. Si tenía alguna duda, tenía también a los profetas y tenía a los sacerdotes que iban y lo asesoraban, ¿verdad? Y le decían, mira rey, vos te equivocaste, o mira, tienes que hacer tal cosa, Dios mandó a decir tal cosa. Entonces, muchas veces el rey se guiaba por lo que decía el profeta, ¿verdad? Entonces, en este tiempo el rey era la autoridad en la tierra y el rey representaba a Dios. Él tenía la autoridad por la ley de Dios, ¿verdad?, hacer lo que debía de hacer y hacer juicio sobre las personas. ¿Por qué? Porque era el rey. Lo había puesto Dios ahí. Y nadie se podía atrever a llevarle la contra al rey. Era la autoridad máxima del pueblo. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Deuteronomio 17, versículo 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces subirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de del mandamiento
a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Ven? Acá lo dice Deuteronomio. El rey era el encargado de llevar al pueblo a cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Claro, sabemos que cada uno de los reyes fracasaron, todos los reyes fracasaron. Lo mismo nosotros como cristianos, ¿verdad? También. No es que somos perfectos, sino también fracasamos, ¿verdad? Dios también a los cristianos nos ha nombrado reyes y sacerdotes. Debemos ser lo que llevamos a otros a los pies de Cristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra conducta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar a la gente a Cristo si simplemente hablamos y vivimos como nosotros queremos? No vivimos lo que hablamos, lo que predicamos. Entonces, nuestro mensaje no es creíble. Ahora, cuando es creíble nuestro mensaje, cuando nosotros decimos un mensaje y lo vivimos, ¿verdad? Eso es creíble. Pero si hablamos de algo y no lo vivimos, la persona que nos está mirando vivir dice, pero estos son unos hipócritas, dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro respaldo es nuestro testimonio. El respaldo del cristiano es nuestro testimonio. ¿En qué? En hacer cumplir la ley de Dios en nuestras vidas, esa ley moral de Dios, ¿verdad? Bueno, lo mismo tenía que hacer el rey en el tiempo de los reyes. Tenía que hacer cumplir la ley, pero él también vivió la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, no eran perfectos ellos, nosotros tampoco hoy en día como creyentes somos perfectos, pero cada día nos esforzamos, ¿verdad? Para poder vivir mejor para los ojos de Dios, no a la vista de los hombres. Tenemos el ejemplo de David como rey en 2 de Samuel 14, versículo 17 al 20, donde una mujer le dice a David que era como un ángel de Dios para hacer la justicia de Dios en la tierra. Así lo veían a los reyes, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de Salomón en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9 al 12. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9 al 12, donde Salomón pide sabiduría para gobernar el pueblo de Dios de la mejor manera. Pidió sabiduría, lo mismo que debemos pedir nosotros, ¿verdad? Para poder vivir y gobernar nuestra vida. Bueno, la misma sabiduría que pidió Salomón para gobernar el pueblo y ser ejemplo del pueblo, también nosotros debemos pedirla. Pedimos sabiduría para poder vivir para la gloria de Dios acá en la tierra. Por eso el Señor se enoja con los gobernantes de su pueblo Israel. Ellos, en vez de acercar al pueblo a la ley de Dios, ellos se iban, ¿verdad? Se alejaban de la ley de Dios y bueno, y hacían pecar al pueblo, el pecar al rey, que era el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Hacer cumplir los estatutos de Dios en la tierra, el rey no cumplirlo, bueno, arrastraba al pueblo. ¿Y quién sufría las consecuencias? El pueblo, todos, ¿verdad? Y vemos todo el Antiguo Testamento cómo Dios está una y otra vez castigando a su pueblo Israel por alejarse, castigando a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, porque no estaban cumpliendo ellos la palabra de Dios y no la estaban viviendo. Entonces Dios manda a sus hijos, hoy en día a nosotros, a demostrar cómo deben las personas acercarse a Dios, ¿verdad? Así como lo hizo en la antigüedad con los reyes, los sacerdotes, los profetas, ahora somos nosotros. Toda esa cantidad de gente que había en la antigüedad, ahora solamente el cristiano es todo. Es rey, es sacerdote, ¿verdad? Es profeta. Cada cristiano es un predicador, es un profeta. ¿Un predicador de qué? De la palabra de Dios, del Evangelio. Bueno, cuando hablamos de la Biblia, estamos profetizando, porque estamos diciendo lo mismo que dice Dios. ¿Se entiende? ¿Qué hacía el profeta en la antigüedad? El profeta escuchaba la voz de Dios y iba y le decía al rey o al pueblo, ¿verdad? Mira, Dios me dijo tal cosa. Bueno, ahora lo mismo. Dios me dijo que te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo? Profetizando, ¿verdad? Bien, por eso hoy en día nosotros como cristianos somos reyes, sacerdotes y profetas, como lo que había en la antigüedad. Dios no ha cambiado, ¿verdad? Ese es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero bueno, lamentablemente en el tiempo de los reyes ningún rey fue perfecto. Por eso Dios en Isaías capítulo 11 nos habla del reinado perfecto de Jesucristo, ¿verdad? Él va a reinar perfectamente. Bueno, va a ser un ejemplo de rey. Por eso debemos ser conscientes que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros que hicimos en el reinado que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, en nuestro sacerdocio, ¿verdad? ¿Qué hicimos
si vivimos una vida santa, la vida que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? No seamos como en la antigüedad, los antiguos, que cayeron, ¿verdad? Por irse atrás de dioses ajenos o irse por agradar a los hombres y no agradar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios descargó su ira sobre ellos. Fueron descalificados para servir. Bueno, creo que cada cristiano está ansioso por servir a Dios, pero Dios quiere herramientas limpias, ¿verdad? Santas, apartadas, para su servicio. ¿Sí? Somos santos, apartados para el servicio, pero la santificación es responsabilidad nuestra. La santificación es de todos los días. Todos los días tenemos que estar santificándonos a través de la palabra de Dios. No solamente leerla y orarla, sino vivirla. Que eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? ¿De qué me vale yo leer toda la Biblia y si no la vivo? No tiene ningún valor para los ojos de Dios. Si nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos, pero Dios valora el esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Así no debemos caer con lo mismo que le pasó también a los reyes, por estar en un cargo que Dios le daba. Ellos muchas veces abusaban, se llenaban de orgullo, abusaban, ¿verdad? Y bueno, desobedecían a Dios y Dios se enojaba con ellos. Nosotros no podemos caer en lo mismo, ¿verdad? En el pecado del orgullo, y lo vamos a estar viendo más adelante, sino que nos tienen que ver las personas que nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra. Proverbios capítulo 16, versículo 11. Peso y balanza justa son de Jehová, obra suya son todas las pesas de las bolsas. Bien, a Dios no le gusta que hagamos fraude, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Salomón, o que engañemos a las personas. Por ejemplo, si tenemos un negocio y ponemos pesas que son, a la vista del cliente es 1 kilo, pero nosotros le sabemos que pesa menos, bueno, para ganar más nosotros, ¿verdad? Para que nuestro negocio prospere, bueno, ¿saben qué? A Dios no le está agradando esas cosas, ¿verdad? O no voy a pagar impuestos porque así me guardo más plata y le robo al gobierno. Bueno, esas cosas no le gustan a Dios. Proverbio capítulo 11, versículo 1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Bueno, ¿qué le tenemos que hacer nosotros como cristianos? Lo que le agrada a nuestro Padre. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que siente Dios cuando ve estos pecados, que le da asco, abominaciones, da asco, repulsión, ¿verdad? A Dios, el peso falso, lo mismo nosotros nos debe causar cuando vemos estos pecados, ¿verdad? Todo lo justo viene de Dios y lo que le agrada a Dios es lo que sus hijos también le deben de agradar, lo justo. Hacer lo justo no tiene que agradar. Bueno, está, pero tenés que entender. No, nosotros tenemos que estar viviendo en esta vida justamente, ¿verdad? Justamente. ¿Cómo justamente? Como a nuestro Padre le gusta. Eso es vivir justamente. No vivir agradando otra vez a los hombres, ¿verdad? Practicar la justicia de Dios es vivir justamente. Era lo que tenían que hacer los reyes de la antigüedad. Practicar la justicia de Dios y hacerla cumplir. Bueno, hoy en día somos nosotros los responsables en hacer eso. Proverbios capítulo 16, versículo 12. Proverbios 16, versículo 12. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Bueno, nuestro Dios es Rey de Reyes, ¿verdad? Y abomina el pecado. Pero también, como vimos hoy, Dios nos ha nombrado a nosotros reyes y sacerdotes, ¿verdad? Primera de Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Bien, bueno, abominaciones a los reyes hacer impiedad. Bueno, eso es lo que debemos sentir nosotros, hacer cosas impías. Eso no nos debe agradar, porque nosotros somos los responsables en hacer cumplir la justicia de Dios, vivirla, y bueno, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro hogar, somos los responsables de cumplir la justicia de Dios. En nuestro trabajo, somos los responsables de nosotros hacer ver la justicia de Dios. En la calle, en la escuela, en el liceo, donde sea, somos los responsables de hacer cumplir la justicia de Dios. Y eso nos va a llevar a ¿qué? Como dice en la segunda parte del versículo, porque con justicia será firmado el trono. Bueno, al vivir en la justicia de Dios vamos a estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Firmes en la fe, firmes en nuestras convicciones. No vamos a ser movidos, ¿verdad?, de nuestras convicciones, sino al vivir una vida en justicia, en la palabra de Dios. Bueno, van a venir, Satanás va a venir, que se destaca, ¿verdad?, por
hacer dudar a los cristianos. Él viene y siempre quiere hacernos dudar, ¿verdad? Pero a nosotros estar firmes viviendo la justicia de Dios, vamos a ser inamovibles, no nos vamos a mover, vamos a estar firmes. Y es lo que Dios nos ha mandado en la Escritura: estad pues firmes, ¿verdad? Bueno, y eso lo podemos cumplir cuando vivimos una vida en la justicia de Dios. Proverbio, capítulo 14, versículo 34. Proverbio 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Bueno, los reyes, como dije hoy, eran los responsables de hacer cumplir la justicia de Dios. Pero, lamentablemente, muchas veces los reyes no la hacían cumplir y las naciones la nación de Israel iba en declive, ¿verdad? Y hoy también lo vemos, hoy a nivel mundial, cómo van las naciones, las grandes naciones, aquellas que daban el ejemplo, ¿verdad? Bueno, hoy en día dan vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no usan la justicia, no respetan las leyes, sus gobernantes no respetan las leyes, y bueno, ¿y qué pasa? Toda la nación va en declive, ¿verdad? Más el pecado es afrenta de las naciones. Cuando permiten el pecado, desobediencia a las leyes, desobediencia a la ley de Dios, todo lo que Dios dice, su ley moral, no hagan esto, no hagan aquello. Allá el hombre y los gobernantes, sí háganlo, vamos a hacerlo, está permitido. Vamos a sacar ley, el aborto, el casamiento igualitario, está todo permitido, sí. Bueno, ¿saben qué? ¿Cuál es la consecuencia? Que la nación va en declive. El pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado echa a perder a las personas. Y cuanto más pecado hay en una nación, más se echa a perder, ¿verdad? Entonces somos testigos nosotros en este mundo que vivimos. También tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando pecaba, ¿qué le pasaba? Todo el pueblo allá en declive, ¿verdad? Contaminado por el pecado. Tenemos el ejemplo de Salomón también, a pesar que era un hombre más sabio que cualquier otro hombre. Él también pecó como nosotros pecamos también, ¿verdad? Pero digo, es un ejemplo que Dios ha dejado en la Biblia, que ningún rey prevaleció en su reinado, porque todos fallaron. Dios tuvo que sacar a los reyes, ¿verdad? Porque todos fallaron. Bueno, ojalá que nosotros nos esforcemos a no fallar, nos esforcemos a no fallar como fallaron los reyes en la antigüedad. Bien, Proverbios capítulo 16, versículo 13. Proverbios 16, 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y esto aman al que habla lo recto. En el tiempo de Salomón, en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Ellos tenían que hacer respetar la ley de Dios y hacerla respetar, pero también habían personas que ellos miraban y observaban si eran temerosas de Dios, ¿verdad? Eran celosas de la ley de Dios. ¿Qué hacía el rey? Los ponía al lado de él. ¿Por qué? Porque esta persona sabe la ley de Dios, la cumple. Bueno, es una persona de confianza, porque va a hacer lo que yo estoy mandando, ¿verdad? Por eso los labios justos son el contentamiento de los reyes, dice, en la primera parte del versículo. Entonces estas personas lo ponían al lado de ellos para que gobernaran, porque eran el apoyo de él, ¿verdad? Iban a ayudar, sabían que no iban a dejar pasar el pecado. Lamentablemente muchas veces las autoridades hoy en día no escuchan, ¿verdad? Siempre lo que dicen de su pecado, de sus errores, no escuchan, sino que están las autoridades de hoy en día que están más atentos a las personas que le adulan, ¿verdad? No buscan honestidad, sino los aplausos de los hombres. Lo vemos, como dije, hoy en día, la mayor cosa que hacen los gobernantes es buscar hacer algo para ganar en las próximas elecciones. No importa si estamos cumpliendo la Constitución, no importa. Lo importante es que continuemos en el gobierno. Hoy miramos a Saúl en la serie de David. Saúl, ¿qué estaba haciendo cuando perseguía a David? Lo quería matar. Mató a los sacerdotes, ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, estaba preocupado por no perder su sillón, ¿verdad? No quería perder el sillón, su reinado, y por eso quería matar a David. Bueno, hoy en día también se vuelve a repetir lo mismo. No importa si no obedecemos la Constitución y las leyes de nuestro país. Lo importante es que yo no pierda y nosotros no perdamos nuestro lugar, nuestras sillas, ¿verdad? Bueno, eso muchas veces también pasa en las iglesias, ¿verdad? Que no quieren perder los lugares y bueno, no van a la palabra de Dios y buscan los aduladores, los que aplauden a los hombres, que siguen a hombres y no le importa la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esa iglesia? También va en declive, se corrompe. Bien,
Proverbios capítulo 16, versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En este tiempo el rey tenía poder para matar, como dije hoy, pero muchas veces, como dije anteriormente, abusaba, ¿verdad? Y no hacía respetar la ley de Dios. Pero bien, lo vemos, como dije hoy, lo vemos hoy en día. Los hombres llegan a la autoridad, llegan al poder y abusan, ¿verdad? Hacen cosas fuera de la ley. Y bueno, lamentablemente muchos gobernantes son objeto de risa. Mirá lo que te hizo fulano, mirá lo que hizo tal gobernante, ¿verdad? Y ahí está los otros partidos riéndose de lo que hizo un gobernante. ¿Por qué? Bueno, porque no respetó las leyes de su país. Entonces eso lo que trae es deshonra para su país y para el gobierno, para el rey, o sea, para los que están en inminencia. Por eso dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque son necios, ¿verdad? El hombre sabio evita la ira del rey. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 16 al 18. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 16 al 18. Esto lo vimos nosotros también en la serie, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo para que vean el ejemplo que Dios nos ha dado. Y el rey dijo, o sea, el rey Saúl, dijo, sin duda morirás, Abimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, o sea, los sacerdotes. Se dan cuenta, el rey Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y se había enterado que los sacerdotes le habían dado, los sacerdotes de la tribu de Leví le habían dado comida a David y le habían dado la espada aquella que mató a Goliat, ¿se acuerda? Bueno, los sacerdotes se lo dieron para que David tuviera, ¿verdad? Y entonces el rey se entera, Saúl, y da la orden que maten a todos los sacerdotes de Dios. Y esto el rey no lo tenía permitido. Esto Dios no lo había autorizado, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey? Bueno, el rey se tomó atribuciones que no le correspondía. Abuso de función. Y abuso de función, abuso de autoridad. Y después Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Lo pagó caro. Y él, no solo él, sino toda su familia. Todos fueron muertos, ¿verdad? Y bueno, por culpa del pecado de Saúl, sus hijos no pudieron gobernar. Entonces lo mismo también le pasó a Nabucodonosor. Abusó de su autoridad, desafiando a Dios, ¿verdad? Diciendo que él era Dios y se hizo hasta una estatua, una imagen para que todas las personas le adoraran como Dios, que era el único Dios que había en el mundo, era Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? También lo pagó caro, ¿verdad? Bueno, lo pagó caro él y su familia. Entonces siempre el pecado, lo que vemos, es que trae consecuencias, ¿verdad? Y bueno, lo mismo también le pasó a Israel. Israel también se volvió a los dioses paganos. ¿Y qué le pasó a Israel? Bueno, también se llenaron de orgullo, pensando que eran el pueblo escogido de Dios y que ellos estaban bien con Dios. Viene el Hijo de Dios, Dios mismo, a ver a su pueblo y su pueblo ¿qué hace? Lo mata, lo rechaza, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Israel en el año 70? Lo pagó caro, ¿verdad? Fueron dispersos, Jerusalén fue destruida. Bueno, siempre Dios está en contra del pecado y contra el abuso, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado nosotros con el orgullo. Ah, nosotros somos mejores cristianos que aquellos. O somos mejores que la misión tanto. Somos mejores que, ¿verdad? Bueno, lamentablemente muchas iglesias han caído por el orgullo, por pensar que son mejores que los demás, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tener cuidado con este pecado que una y otra vez Dios nos está enseñando, ¿verdad? Pensando que somos mejores que los demás, porque somos cristianos, porque Dios nos eligió para que podamos servir. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Para no ofender la ira, no ofender a Dios y en vez de tener la bendición de Dios, tener la ira de Dios, el enojo de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia
tardía. Nuestro principal objetivo es, acuérdense siempre, nuestro Rey, el Rey de Reyes, ¿quién es? El Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Nuestro principal objetivo es hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Dejarlo contento a nuestro Dios, a nuestro Rey. Bueno, y en eso está la vida, hacerlo feliz, imitar a su Hijo Jesucristo, eso es lo que le trae contentamiento al Padre, y eso nos trae bendiciones. La obediencia trae bendición, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición? Que mi Padre está contento. Bueno, y estoy haciendo feliz a mi Padre Celestial, y esa es la mayor alegría para el cristiano, ¿verdad? Ver que su Padre está contento porque está haciendo lo que le agrada. Bueno, lo mismo un rey en el tiempo de Salomón. Salomón nos dice que cuando él era rey, o sea, cuando un rey estaba contento, ¿cómo iba a atender a las personas? Bien, está contento el rey, qué bueno, ¿verdad? En la alegría del rostro del rey está la vida, o sea, el rey me va a atender bien. Ahora, si era lo contrario, el rey estaba enojado, ¿cómo me va a atender al rey? A veces ni me iba a atender. No tengo tiempo de atenderlo, no quiero atender a nadie, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué? Porque no estaba con alegría el rey, ¿verdad? Si no estaba enojado. Entonces debemos, como cristianos, nuestro Rey de Reyes, siempre que esté contento con nosotros, ¿verdad? Siempre esté contento con nosotros haciendo lo que a Él le agrada. Bueno, cuando habla de las lluvias tardías, aquí Salomón, son las lluvias tardías son las que proporcionaban la humedad necesaria para los frutos y los cereales en las últimas lluvias, ¿verdad? Las lluvias primeras eran las lluvias que venían y ahí araban la tierra. ¿Por qué? Para preparar la tierra, ¿verdad? Para plantar. Después plantaban y esperaban que las lluvias tardías. Con las lluvias tardías venían los frutos, ¿verdad? Según las lluvias que caían, en los frutos que recibían. Por eso compara, ¿verdad? En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Bueno, compara, están esperando, ansiosos por esa lluvia para que den buenos frutos, ¿verdad? Así lo mismo. Estoy esperando que el rey esté contento conmigo para pedirle y que él me atienda. ¿Cómo vamos a ir a Dios en oración sabiendo que Dios no estamos haciendo lo que Dios le agrada? ¿Cómo Dios me va a atender, verdad? Tenemos que hacer la imagen de este rey, ¿verdad? Estando contento el rey con él, lo iba a atender bien, pero si está enojado, capaz que ni lo atendía. Bien, Proverbio capítulo 16, versículo 16. Mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Bueno, cuando venimos a estudiar la escritura juntos, ¿qué venimos a buscar? Venimos a buscar sabiduría, la sabiduría de Dios. Mejor que cualquier cosa, dice la Biblia. Mejor es la sabiduría que cualquier cosa, que el oro preciado. Bueno, la gente del mundo, ¿qué se dedica? A buscar el oro, a buscar dinero, prestigio, títulos, ¿verdad? Eso es lo que se dedica el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo primero que es el oro, las cosas materiales. Pero el cristiano no está en primer lugar las cosas materiales, sino cuál es lo primero para el cristiano. Adquirir sabiduría, buscar a Dios, porque sabe que es mejor que el oro, mejor que todos los títulos y mejor que todos los tesoros, ¿verdad? Y eso es buscar, eso es lo que le agrada a Dios, que lo busquemos a Él, busquemos la sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 16. 3, 13 al 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, o sea, 3 veces feliz, el que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué vamos a estar contentos cuando hallamos la sabiduría y hallamos la inteligencia? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no puede ser comparada a ella. Larguras de día está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Bueno, para Dios primero lo que hay que tener es ¿qué es? Sabiduría. Para el mundo lo primero que hay que tener ¿qué es? Oro, plata, título, poder. Eso es lo que el mundo busca, pero el cristiano no busca en primer lugar esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y sabe bien que después lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Bueno, cada día el creyente se esfuerza, abre sus ojos, bueno, y va a abrir la Biblia. ¿Por qué? A leer la palabra. ¿Por qué? Porque está buscando la sabiduría. ¿Por qué abrimos nuestros ojos y abrimos la Biblia y leemos y oramos? Voy a buscar sabiduría. Señor, esto que leí hoy, Padre,
lo quiero vivir tu palabra, esto es lo que tú me estás enseñando, lo quiero vivir. Proverbio capítulo 8, versículo 10 al 11. Proverbio 8, versículo 10 al 11. Recibir mi enseñanza y no plata. Recibir es un mandamiento. Mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, con la sabiduría. No podemos comparar la sabiduría de Dios, ¿verdad? El mundo nos quiere engañar, ¿verdad? Satanás nos quiere engañar a los cristianos diciendo, pero mejor buscar las cosas de este mundo. Y después ves, si te da el tiempo, podés servir a Dios, ¿verdad? Después, si te da el tiempo, mejor estudiar los libros, ¿verdad? Y no lea la Biblia. Cuando tengas tiempo, lee la Biblia. Mejor, cuando puedas, andar y congregarte, pero cuando puedas, si estás muy cansado, no vayas. No hagas ningún esfuerzo porque estás tan cansado. Y ahí va el mundo, ¿verdad? Engañando muchas veces a los cristianos, y los cristianos caen lamentablemente. ¿Por qué? Porque no están buscando la sabiduría, sino están buscando las cosas del mundo, ¿verdad? Por eso Dios dice, no busquen las cosas del mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, o sea, las cosas, el sistema de este mundo, y ese es el sistema del mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tenemos que tener cuidado con esto de la sabiduría y del oro, que es lo que más amo, la palabra de Dios o las cosas de este mundo. La Biblia dice, si amas más el mundo, el amor del Padre no está en ti. Si amas las cosas de Dios, el amor del Padre está en ti, ¿verdad? El Espíritu Santo está en ti. Y eso es una evidencia de que somos salvos. ¿Cómo una persona sabe que es salva? Porque todos los días busca a Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Busca las cosas de Dios. No busca agradar al mundo, sino agradar a Dios. No busca los aplausos del mundo. No busca ser como los religiosos, ¿verdad? Que van solamente un día o dos a la iglesia y ya cumplí. Después déjame vivir a mi gusto, hacer lo que a mí me gusta. Eso no es lo que Dios nos ha mandado. Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios. Amarás al Señor, el primer gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Con todo lo que tengas, tenés que amar a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Bueno, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después estás tú. ¿Se entiende? Pero lamentablemente el mundo nos ha enseñado, y las religiones nos han enseñado, es primero están tus gustos, lo que a vos te gusta, lo que vos sentís, y después lo que Dios quiere. Y eso no es lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? En su palabra. Tenemos que tener cuidado. Proverbios, capítulo 16, versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Bueno, si tú o yo estamos en mal camino, porque podemos caer en malos caminos, tenemos que mirar en los caminos que ando, ¿verdad? ¿Y cómo los miro? Otra vez, como la Biblia me está mirando. Bueno, no mirarlo según lo que yo siento, lo que yo, la libertad que yo siento. No, no, no. Lo tengo que mirar por las escrituras. Las escrituras son las que mandan, ¿verdad? Las escrituras son las que mandan en mi vida. Entonces yo me tengo que examinar con quién. Con las escrituras. No que otro hombre me examine. No que una misión me examine, sino que la escritura me examine, ¿verdad? Para mirar si mis caminos son agradables a Dios. Los justos aman a Dios y su palabra y se esfuerzan cada día en apartarse del mal. No van hacia el mal. Y si caen en el mal, se levantan y salen, ¿verdad? Vemos que eso es malo, es malo, ¿verdad? Y hace daño y nos afecta en mi relación con Dios cuando estoy en los caminos malos. Bueno, y si no lo hago, eso no va a traer ¿qué consecuencias? Lo mismo que el pueblo de Israel. Dios le mandaba a su profeta y le decía, mira que estás mal. Bueno, el cristiano abre la Biblia y empieza a leer y dice, no, pero este versículo es para Verónica, no es para mí. Señor, te equivocaste, esto no es para mí. Porque yo siento otra cosa. Mi corazón me dice que yo tengo que hacer otra cosa, ¿verdad? Porque hoy en día son muy poéticos, ¿verdad? Las religiones. Bueno, guíate por tu corazón, guíate por... Bueno, Dios dice que el corazón es lo más engañoso del ser humano. Así que lo menos que podemos guiarnos por el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es lo más perverso y engañoso del ser humano. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios y mirar nuestros caminos, examinar nuestros caminos, si son los caminos que a Dios le
le está trayendo alegría. Y si estamos trayendo alegría a Dios, se va a ver en nuestra vida. ¿Qué va a haber en nuestra vida? Gozo, ¿verdad? Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber fortaleza física, fortaleza espiritual. Bueno, todo eso trae la palabra de Dios. La obediencia sana el alma y sana el cuerpo. Pero cuando hay un cristiano, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las veces, como vemos en Corintios, capítulo 11, muchos cristianos estaban enfermos y muchos duermen, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo no de acuerdo a la palabra de Dios. Y ellos continuaban en su pecado, guiándose por su corazón y haciendo lo que ellos sentían. Bueno, Pablo tiene que decir, bueno, pues miren, ¿no se dan cuenta que se están enfermando espiritualmente y físicamente y se están muriendo porque Dios está llevando gente a casa antes, porque están viviendo fuera de sus leyes? Tengan cuidado. Bueno, Dios nos dejó su palabra para que nosotros hoy nos examinemos y ver cómo estoy viviendo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, como la iglesia de Corinto, o estoy viviendo como el Señor Jesucristo. Bien, pero ¿qué tengo que hacer entonces si ando en mal camino? ¿Por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿por qué tengo que vivir y examinar mis caminos, ver mi conducta, ver mis caminos? ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque si no lo hago, vivo como a mí me parece, como dice mi corazón, bueno, yo puedo aguantar, puedo ir aquí a este lugar y no voy a caer, porque yo soy re fuerte espiritualmente. Yo tengo un poder, vos no sabés la fe que tengo. Bueno, ahí es signo de soberbia. Eso es soberbia, ¿verdad? Cuando pensamos que nosotros somos super cristianos y somos mejores y no vamos a caer, bueno, ¿saben qué? Dice Dios, estás en peligro. Ahí vas a caer. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos propensos a caer y que somos débiles y que dependemos de Cristo y de su palabra, por eso la obedecemos. Pero cuando el cristiano dice, no, Señor, vos te equivocaste en este mandamiento, yo esto lo puedo aguantar. Bueno, hay soberbia. ¿Y sabes qué? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Bueno, Dios te va a quebrantar, ¿verdad? Dios te va a quebrantar. Dios quebranta y humilla a los soberbios. Dios disciplina a sus hijos porque lo ama y va a formar el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Y Él nos va a tirar al suelo y nos va a disciplinar. ¿Por qué? Por culpa de la soberbia. Y tenemos que ver, como decía David, Señor, examíname si hay pecado en mí. Examíname si hay soberbia en mí. Yo quiero ser manso y humilde como el Señor Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, bueno, viene la ira de Dios, viene la disciplina de Dios. Proverbio, capítulo 16, versículo 5. Proverbio 16, 5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Bueno, yo voy a buscar que Dios me discipline, ¿verdad? Porque si estoy buscando la disciplina de Dios, estoy actuando como los necios. Bueno, yo aborrece el orgullo, la soberbia, y si no sentimos lo mismo que Dios con respecto a la soberbia, eso va a destruir, ¿verdad? Nos va a destruir a nosotros mismos. La soberbia, o sea, el pecado, contamina, destruye, bueno, y nos separa de Dios. Por eso debemos tener temor a Dios. Cada vez nos examinamos y ver si hay pecado, ¿verdad? Para apartarnos del pecado. Y obviamente que aquí, como está hablando del pecado de la soberbia, no podemos vivir como los mundanos, llenos de soberbia, llenos de arrogancia. Eso le pasó a Satanás, a Lucifer, en el cielo, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Fue echado del cielo, Satanás, Lucifer, perdón, por tener orgullo, por tener soberbia, creerse mejor que Dios. Si Dios se puede sentar en el trono, yo también, dijo Satanás. Y ahí Dios lo echa, ¿verdad?, del cielo. Bueno, no podemos pensar como otra vez lo mismo, que somos superiores a los demás, ni mirar a los demás, ni prestigiar, ni hablar mal de los demás. Porque cuando hablamos mal de los demás, estamos dando a entender que yo soy mejor que él. Por eso lo critico, ¿verdad? Nosotros tenemos pasos para hacer cuando vemos un pecado de un hermano. No precisa ir andar chismeando, ¿verdad?, con otro diciéndole el pecado del otro. Eso no es bíblico. Cuando ando en eso es signo de mi vida que hay soberbia. Yo soy mejor, mirá lo que hace aquel. ¿Viste lo que hace aquel? ¿Se entiende?
Bueno, eso es signo de soberbia y eso Dios lo abomina. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Proverbio, capítulo 16, versículo 19. Proverbio 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Bueno, ¿con qué persona te gusta estar siempre? ¿Te gusta estar con las personas, volvemos a lo mismo, con las personas arrogantes que viven criticando y chismeando? ¿O te gusta estar con las personas humildes, que aman a Dios, que buscan orar, que buscan crecer espiritualmente, que buscan estudiar la escritura? Bueno, ¿con quién te sientes más cómodo? ¿Con gente que anda en malos caminos, verdad? Gente llena de orgullo, llena de soberbia, o con gente humilde que ama a Dios. Entonces también, ¿verdad? Debemos examinarnos. ¿Con quién me siento más cómodo yo? ¿Con las personas que se ríen de los demás? ¿O me siento con la gente humilde? La mayoría de las veces la gente que se ríe de los demás, la mayoría se ríen de los humildes, ¿verdad? Mira aquel pobre, ¿verdad? Pobre aquel. Bueno, si tú te juntas con esa persona y te estás cómodo con esa persona, bueno, quiere decir que, bueno, eres un orgulloso más. Pero si no te gusta, ¿verdad?, estar con esas personas, compartir cosas con esas personas, bueno, es una evidencia que te gusta estar con los humildes, ¿verdad? La mayoría de las veces los soberbios son los que abusan de los humildes. Bueno, muchas veces se ríen de ellos o muchas veces abusan, ¿verdad?, físicamente o verbalmente, y lo insultan, se ríen. Y bueno, muchas veces vemos gente que apoya todas esas cosas, ¿verdad? Ah, pero yo no lo dije, pero estabas con él, estabas compartiendo eso. Entonces, si estás con él, estás compartiendo lo que él dice, estás apoyando lo que él dice. No, aunque no lo digas, pero si estás al lado de él, quiere decir que tú estás apoyando, ¿verdad? Bien, Proverbio capítulo 16, versículo 20. Proverbio 16, 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que busca la sabiduría, otra vez lo mismo, buscar la sabiduría, ¿verdad? Como lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Estamos estudiando la palabra, ¿qué estamos haciendo? Buscando la sabiduría. Y si estamos buscando la sabiduría, ¿qué vamos a hallar? Hallar el bien. Y eso es confiar en Dios. ¿Cómo podemos decir que confiamos en Dios si no buscamos estudiar la palabra de Dios? Si no buscamos estar juntos con los hermanos. Ah, yo amo a Dios, pero no amo la iglesia, no amo a los cristianos. Bueno, te contradice, porque el Señor dice, ¿saben qué? Van a conocer que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Ah, pues yo conozco toda la Biblia de punta a punta, pero no soporto la iglesia, no soporto a los cristianos. Bueno, la Biblia dice, bueno, está descalificado, porque Dios dice que conoce a Dios, ama a los hermanos, ¿verdad? Y que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, confiar en Dios nos lleva a la felicidad, una vida de paz, sabiendo que Dios está en cuidado de sus hijos y Él tiene el control. Una persona que no confía en Dios anda como el mundo, afanado, con miedo, sin esperanza, confiado en lo que ve, confiado en lo que tiene en el bolsillo, ¿verdad? Confiado si tiene plata, si tengo plata, pero si no tiene plata, qué horrible. Y ahí anda, ¿verdad? Como el mundo, desesperado, no sabe para dónde agarrar, sale a la calle y tiene miedo. ¿Por qué? Porque no confía en Dios. Y acá el versículo 20 dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Una persona que confía en Dios anda en la calle y anda con gozo, anda con alegría. Sabe que Dios lo está cuidando. Si me va a pasar algo es porque Dios me lo permitió. Y si Él lo permitió es para mi bien. Porque todo lo que pasa en los hijos de Dios es para su bien, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo anda el cristiano? Confiado, feliz, ¿verdad? No tiene miedo a andar en la calle. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Porque sabe que está en la mano de Dios. Y en la mano de Dios nadie lo va a arrebatar. Bueno, ¿cómo nos ven los demás? Porque podemos decir nosotros, ay, vos no sabés qué cristiano soy yo. Vos no sabés la confianza que tengo yo en Dios, y salí a la calle y andás temblando y no querés salir a la calle. O salí a la calle y tenés miedo. ¿Qué es? Eso es, estás demostrando otra cosa, lo que estás diciendo con tu boca. Tu boca dice una cosa, pero tu cuerpo dice otra. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poder de tu Dios? Así que le tenés más miedo a Satanás, el Dios del mundo, que al Dios, el verdadero Dios. Bien, y esto nos lleva a vivir una vida en confianza de Dios, una vida sabiendo que Dios, estamos en la mano de Dios y que no nos va a hacer nada mal, y si alguien nos hace mal es por nuestro bien. Esto nos va a llevar a ser sabios. Versículo 21, 16, 21.
El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Una persona que teme a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? En vez de tenerle temor al mundo y a los hombres, tenerle temor a Dios, que te va a pagar conforme a tus obras. Él te está mirando en todo tiempo y en todo lugar. Hermano querido, ten cuidado. Hermana querida, ten cuidado, ¿verdad? Pero no del mundo, sino de Dios, porque está mirando. Y Él va a pagar de acuerdo a nuestras obras, ¿verdad? Entonces, una persona que teme a Dios es una persona sabia. Bueno, y todo lo que hace lo va a hacer prudentemente, no va a tomar decisiones alocadas, va a tomar decisiones de acuerdo a la Escritura, va a pensar, ¿verdad? Bueno, voy a hacer esto de acuerdo a lo que dice Dios. Y ¿saben qué? ¿Cómo se va a notar? Por lo que sale de nuestra boca, lo que vivimos. Nuestro cuerpo siempre habla, ¿se acuerdan? Que vivimos. Nuestro cuerpo dice lo que tenemos en nuestra mente. Nuestra boca muchas veces dice lo que tenemos en nuestra mente. La persona que nos escucha hablar va a ver lo que tenemos en nuestro corazón, si hay inteligencia espiritual o hay necedad, si hay miedo del mundo o hay temor de Dios. Bueno, todo eso se va a ver o se va a escuchar, ¿verdad? Por lo que hablamos y cómo vivimos. Entonces tenemos que tener buen juicio como cristianos, ¿verdad? Porque sabemos que nos están observando. Siempre estamos dando un testimonio a alguien, un mensaje a alguien, o un mensaje bíblico o un mensaje mundano, ¿verdad? Siempre estamos dando un mensaje a alguien. Y si nosotros que decimos conocer a Dios tenemos que dar un mensaje bíblico, ¿verdad? Entonces el sabio de corazón es llamado prudente. Bueno, nos miran en la calle los demás y van a decir, qué prudente esta persona, mirá cómo respeta las leyes, mirá cómo es cortés con la gente, mirá cómo saluda, es atento, mira si hay una persona que necesita ayuda, él está ahí para ayudar, cómo respeta las leyes de tránsito, se esmera él en ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona sabia, no porque quiera la aprobación de los hombres, porque Dios me está mirando, ¿verdad? Dios me está mirando y tengo que actuar sabiamente. Entonces cada decisión que tomemos, debemos tomarla de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Y eso se va a notar, como dije hoy, por lo que hablamos. La boca es lo que tiene nuestra mente y nuestro corazón. Bien, hasta aquí vamos a llegar, porque hasta aquí llegó el tiempo también, y llegamos justito, gracias a Dios, con el versículo y con el versículo y con el tiempo. Bien, bueno, ojalá que no hayamos examinado, ¿verdad? Cada uno de nosotros a la luz de la Escritura, y bueno, y ver si hay pecado en nuestra vida para podernos apartar, confesarlo y apartarnos, ¿verdad? Para cada día agradar mejor a nuestro Padre y que Dios quede contento y andemos en esta vida prudentemente y sabiamente para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, ayúdanos Señor ahora a cumplirla, a obedecerla. Tú nos has enseñado la sabiduría, ahora nos queda la parte nuestra, Padre, que es ejecutarla, es vivirla. Señor, tomarla por obra y que Padre amado, tú veas en los cielos la vida de tus hijos y quedes contento, oh Dios, porque tus hijos te temen, porque te aman, porque sabes que tú lo estás mirando. Y Padre amado, saben que somos reyes, aquellos que vivimos tu palabra y Señor, respetamos tu palabra y Padre amado, enseñamos tu palabra. Gracias Señor amado, gracias porque tú, oh Dios, a tus hijos nos has hecho reyes y sacerdotes, Padre amado, y nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra también, de predicar el Evangelio. Ayúdanos Señor amado a cumplir con nuestra tarea aquí en esta ciudad de Durazno. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarnos y por orar por nosotros. Bueno, vamos a seguir, si Dios lo permite, predicando la palabra, porque es la única manera de poder crecer y madurar, es estudiando la Escritura. No hay otra manera. Es la manera de Dios, no la manera nuestra, ¿verdad? Muchas bendiciones y nos veremos, si Dios quiere, el domingo con el estudio de Juan, Dios mediante. Que pasen bien.